empezar con él a hacer un breve recorrido. La historia del número pi, quién es y para qué sirve. Cuando hablamos del número pi, estamos hablando de círculos. Si uno toma la circunferencia y la compara con el diámetro, uno ve que este último entra 3 veces y un poquito más en la circunferencia. Esto siempre es así. No importa el tamaño del círculo, siempre la relación será de 3 y un poquito más. Ese 3 y un poquito más es el número pi. Pero, ¿cuánto es ese poquito más? ¿Qué es lo que pasó con el número pi y la Biblia? ¿Qué pasó con el número pi y los babilonios? ¿Qué es lo que pasó con el número pi en la historia? La relación que hubo entre el número pi y las construcciones que el hombre quiso hacer en otra época, cuando no se manejaban las estructuras como ahora. Es por eso que esta historia del número pi y su relación entre el diámetro y la circunferencia significa que uno tiene que hacer un recorrido como el que vamos a tratar de emprender ahora. Los babilonios consideraban que el poquito era 1/8, o sea, 0,125. Para los egipcios, en cambio, el valor era 256 dividido 81. Es decir, para ellos, el número pi era igual a 3,1604. También la Biblia reflejó la obsesión por el número pi, pero aparecía sin ese poquito más. Es decir, para la Biblia el número pi era solo 3. Fue Arquímedes quien logró la mejor aproximación, haciendo un cálculo geométrico utilizando hexágonos. Es decir, Arquímedes es el primer hombre en la historia de la humanidad, que se conoce por lo menos, que se permitió calcular el número pi con un error. Y el error él lo podía estimar, lo podía calcular. Eso es lo notable de lo que hizo Arquímedes, que se dio cuenta que el número pi se podía calcular hasta un determinado número de cifras decimales, tanto como uno quisiera, pero estaba cometiendo un error. Y él podía calcular, podía estimar el error. Y llegamos hasta el año 1761. Piensen esto, en el siglo XVIII. Por primera vez, el matemático suizo-alemán Johann Lambert demuestra que el número pi no es racional. Esto quiere decir que no se puede conseguir el número pi como cociente de 2 números enteros. Y a partir de ese momento se desata una fiebre a lo largo de todo el mundo, calcular más y más decimales de pi. La obsesión de los matemáticos por el número pi se centró en descubrir más y más decimales. Primero fueron 35. Casi 100 años después, fueron 41. Cerca de fines del siglo XIX, ya se habían calculado 140 decimales de pi. Esta fiebre hizo que científicos como William Shank se tomaran 20 años para calcular los primeros 707 decimales del número pi. La llegada de la calculadora primero y la computadora después ciertamente aceleró las cosas. En el año 1973, el hombre llegó a conocer el primer millón de decimales de pi. Pero esa cantidad quedaría empalidecida por lo que se supo en el año 2004 y solo se tardaron 500 horas. En ese momento se llegaron a conocer 1.35 billones de decimales de pi. Por supuesto que los métodos para calcular pi no hace falta que sean tan sofisticados. Hay algunos otros métodos un poco más caseros, inclusive que hasta los puede practicar usted si tiene ganas. De hecho, un naturalista francés conocido con el nombre de Georges-Louis Leclerc, o el conde de Buffon, tuvo una idea para calcular pi. Y le salió bien. Hizo esto. A Leclerc se le ocurrió que al tirar una aguja sobre un papel que tiene trazadas rectas paralelas a una distancia igual al largo de la aguja puede caer o no sobre una de las rectas. Cuando calculó la probabilidad de que la aguja arrojada al azar efectivamente cruzara alguna de las rectas,
Dedujo que si repetía muchas veces el experimento y dividía la cantidad de veces que lo hacía por la cantidad de veces que la aguja cruzaba alguna recta, el resultado, multiplicado por 2, se iba a acercar a pi. Nosotros podemos repetir el experimento, y cuantas más veces lo repitamos, mejor va a ser la aproximación. Los chinos ya sabían que si uno quiere aproximar el número pi, ustedes pueden dividir el número 355 por 113 y el resultado ya da una aproximación de pi con 6 cifras decimales exactas. Y eso es todo lo que hace falta, como por ejemplo para calcular la circunferencia de la Tierra con un error de 4 metros. O sea que está bastante bien. Por otro lado, la pregunta que uno se hace es lo siguiente. ¿Por qué razón uno quiere seguir calculando cifras decimales de pi? Esto se lo preguntaron a un científico inglés, a George Mallory, en el año 1924, y él dijo, miren, ¿ustedes ven ahí que está el monte Everest? ¿Por qué hay que subirlo? Porque está ahí.